Bienvenidos todos a este programa, una edición especial, porque contamos con la participación de dos grandes personas activas en distintos movimientos. Mi amigo Lennon, un historiador del Politécnico, ingeniero egresado, y mi amigo Yair, un igual ingeniero egresado y una persona muy activa. Para entender esto necesitamos analizar el contexto mundial. ¿Qué es lo que pasa en el mundo en ese año? Lennon, si nos platicas un poco sobre cómo inició el movimiento del 68. Pues tenemos el contexto de Francia, pero también tenemos dos contextos importantes. La Guerra Fría y la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto armado que duró más de 20 años, prácticamente desde finalizando la Segunda Guerra Mundial con la independencia de la Indochina francesa, pues, era colonia francesa. Para los 60, los Estados Unidos intervinieron pues para derrotar a las fuerzas del Vietnam del Norte y a las fuerzas del Vietcong del Vietnam democrático. Sin embargo, pues la opinión pública, debido a las grandes bajas que se estaban generando en el terreno de batalla, la opinión pública empezó a volcarse en contra de la guerra de Vietnam. Y este movimiento trascendió en América Latina, trascendió en Europa, porque todos estaban en contra de la guerra de Vietnam. El presidente Lyndon B. Johnson fue quien tomaba las decisiones en ese entonces, y pues se empieza a generalizar un poco más lo que fue el movimiento hippie, el movimiento pacifista, y las grandes protestas en las universidades estadounidenses, la Universidad de California, Stanford. Todas esas universidades tuvieron una serie de grandes protestas que incluso acabaron en el mismísimo Capitolio de Estados Unidos, pidiendo y exigiendo un cese a las hostilidades en Vietnam, un retiro inmediato de las tropas. Entonces tenemos a la guerra de Vietnam, tenemos la Guerra Fría. Son contextos políticos muy fuertes porque debido a nuestra cercanía geográfica con Estados Unidos, pues teníamos una prohibición de ideas, ¿no? Además, aunado a esto, pues tenemos lo decía Marcelino Perello muy bien, lo expresó muy bien en una entrevista que se le dieron. Marcelino Perello era parte del Consejo Nacional de Huelga de 1968, representante de la Facultad de Ciencias. Y él decía, en los años 50, todo lo interior era blanca y todos los teléfonos eran negros. Todo se veía blanco y negro. Llegando la época de los 60 irrumpe el color. No solo en ¿cómo se llama? No solo en los objetos, sino también en las conciencias, en las mentes, porque se empiezan a romper estereotipos. Por ejemplo, la lucha por la igualdad racial, la lucha por los derechos de la mujer, y un sinfín de estigmas que para 1950 eran inamovibles, pero en los años 60 empiezan a romperse, ¿no? Y pues teniendo a la sociedad mexicana, que era en ese entonces una sociedad extremadamente conservadora, represora, pero no solo desde el mismo estado, sino desde el núcleo familiar, ¿no? Entonces, los jóvenes en los 60 buscaban una manera de expresarse, de rebelarse, de romper esos estigmas. Y el joven mexicano también estaba muy, muy, muy apresado. Es por eso que en el 68 pues empiezan los círculos de estudio y demás, ¿no? Tenemos un contexto nacional
que precisamente empezó en el Politécnico, que sin él no hubiera podido, no hubiera podido darse la magnitud que se dio del movimiento, ¿no? Más o menos esas serían las... Sí, y aparte no era la primera huelga del Politécnico, tenemos la del 56, la del 42. Entonces, pues sí, o sea, el Poli ha tenido una historia de mucha resistencia combativa y aparte, pues hay que ver quiénes eran los primeros que llegaron, las primeras generaciones del Politécnico, ¿no? De dónde venían. Eh, Hablando de Vietnam, sí fue, tengo unos datos aquí que fueron entre 3.8 y 5.7 millones de muertos, lo que aproxima. Entonces, es una gran cantidad, ¿no? Bastante, bastante grande. Para un país tan pequeño. Jair. Claro, más que nada, como lo menciona igual Francisco también, hay que tener en cuenta que el Politécnico, bajo los conceptos de los que fue fundado, ¿no? Eh, es realmente muy, muy apegado hacia el principio del contexto social, eh, va dirigido hacia una parte de cobijar al desprotegido, darle oportunidades al desprotegido, al que había sido invisibilizado por tantas generaciones y sobre todo en un país como México que viene de una conquista tan fuerte en donde pisotearon pues relativamente de manera muy extrema una cultura, unas creencias, una cosmovisión e implantaron otra, ¿no? Que bien, es parte fundamental de lo que se conoce hoy como México, ¿no? Pero pues también todo eso pues trajo desigualdad, esclavismo, discriminación, y son cosas que en un país como México, que es relativamente joven, tienen un impacto bastante grande en el pensamiento o en la cosmovisión de la juventud y sobre todo en esta época tan conflictiva como fue la primera mitad del siglo XX, que también eso hay que tenerlo bastante en cuenta, que vivíamos o se vivía la primera mitad o pasando la primera mitad del siglo XX y veníamos de varios conflictos, como bien lo mencionan, bastante fuertes y que desgraciadamente al final pues terminaron haciendo más rico al rico, más pobre al pobre, ¿no? Dejando bastante dolido no solo a México, ¿no? Sino a muchos de los países a nivel global. Y es bien interesante también esa parte porque a final de cuentas los que levantan el país pues es la mano de obra, ¿no? La gente común y corriente como tú, como yo, como el campesino, como el mecánico, como el obrero. Eh, son quienes empiezan a darle movilidad a la economía, a restablecer, a reconstruir, a levantar la, la mano de obra, ¿no? No sé qué más quisieran ustedes. Sí, aparte comentas algo muy importante, esa parte de la industrialización del país, ¿no? Porque pues también con esa visión se crea el Politécnico cuando necesitan industrializar después de la revolución, tenían que reactivar la economía, ¿no? Y entonces los proyectos de industrialización, de formación de mano de obra especializada, se los querían mandar a la UNAM. Esta se opuso a ese proyecto y pues por eso es que busca su apartarse, ¿no? Su autonomía. Sin embargo, pues no terminó ahí, o sea, hablamos de Juan de Dios Batis, estuvo también en el que llevó a cabo el proyecto de la escuela técnica, pues también tuvo participación en la revolución. Claro. Y sí, ese es un muy buen punto, porque, o sea, como humanidad, si nos fijamos, es a partir de la revolución industrial donde viene el crecimiento humano, ¿no? Donde se empieza a ver realmente un reflejo del potencial del ser humano. Y
relativamente en tiempo universal es algo efímero, algo realmente nada, es inexistente. Entonces, esa parte de la industrialización es bastante importante porque realmente vemos el impacto que tiene que puede tener la tecnología tanto para un avance socioeconómico, como también, ¿cómo decirlo?, para un avance hacia una humanidad más consciente, más formada, más racional. Pues yo aquí volviendo al contexto del 68, yo creo que el movimiento del 68 se originó muchísimos años antes. Se originó el 23 de septiembre de 1956, con la toma del internado. Un papel muy importante, esencial, crucial para entender el origen del movimiento del 68 es la política interna del Instituto Politécnico Nacional. Estamos hablando de, todos saben cómo empezó el descontento con el gobierno federal. Primero fue con el gobierno de la Ciudad de México. Y cómo empezó el descontento debido a una fuerte represión que sufrieron los compañeros de Vocacional 5, Vocacional 2 por un conflicto con la preparatoria Isaac Ochoterena de la Ciudadela de Valderas, como tal. Tenemos ese contexto. Sin embargo, pues aquí hay un actor que pocas veces se menciona, pero que fue también digamos que fue muy importante para que se pudiera dar el movimiento, que fue la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Esa Federación Nacional de Estudiantes Técnicos que había sido creada incluso antes del Politécnico, ¿no? Y que propició que el general Lázaro Cárdenas destinara recursos para la creación de un sistema educativo de técnico nacional, ¿no? O sea, estamos hablando de que fue la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos la que evitó la clausura definitiva del Politécnico en 1942, la que exigió la ley orgánica de 1950, la que pedía más presupuesto, la que pedía más... Era la combativa en 1956, ¿no? La que tuvo ese papel principal, ese papel que llamó a los sindicatos obreros, ese papel que las confederaciones de trabajadores fueron los que siguieron a esta federación en 1956. Gracias a este poder que demostró una organización estudiantil, tal vez la más grande de América Latina, este poder político que demostró al confrontar, al ser un verdadero contrapeso para el régimen priista de aquel entonces, fue lo que ocasionó que el PRI, en lugar de querer destruirla, la haya infiltrado, ¿no? Creando el porrismo, la infiltración en los movimientos estudiantiles, en las organizaciones. El 23 de septiembre, con la toma del internado, la FENET se infiltra por agentes de gobernación, por estudiantes del Politécnico que tenían ideologías de derecha. Para 1968 la FENET dejó de ser lo que era. La FENET dejó de responder activamente la organización de los estudiantes y se volvió un órgano burocrático. Todavía en 1968 se hacían los congresos nacionales de estudiantes técnicos, que eran los que organizaban la presidencia, las secretarías de la FENET. En ese entonces, debido a grandes rencillas políticas, la mayoría de las escuelas se salieron de la FENET, porque todas las escuelas tenían representaciones en la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos.
Incluso las escuelas que empezaron siendo del Politécnico y dejaron de pertenecer al Politécnico en alguna parte del tiempo. Estamos hablando de los tecnológicos regionales, estamos hablando de las escuelas que acabaron siendo parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, todavía tenían voz y voto dentro de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Para aquel entonces hubo en el Congreso Nacional una gran, digamos, una gran como complot en contra de los dirigentes de la federación. Esto ocasionó que escuelas como ESIME, que escuelas como ESIC, ESID, la ESIA, las prevocacionales, las vocacionales, los tecnológicos regionales, abandonaran la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. La Federación Nacional de Estudiantes Técnicos se quedó únicamente con la Escuela de Medicina y Homeopatía y la Escuela de Enfermería. De ahí era Rosario Cerveros, José o Jesús Rosario Cerveros, no me acuerdo bien, quien fue presidente de esa Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. Que cuando llega la gente de Vocacional 5 con una super queja de que nos golpearon, nos encarcelaron, nos violaron nuestros derechos, los profesores, irrumpieron la Vocacional 5, la policía, la FENET reaccionó muy tibiamente, poco combativa, diciendo que iban a dirigir una condena enérgica al departamento del Distrito Federal y vamos a poner vamos a hacer cartas y telegramas al presidente, nada más, ¿no? O sea, no respondieron con organización. Finalmente, gracias a las presiones políticas que sufrieron de diferentes partes de las escuelas, la FENET decide convocar una movilización el 26 de julio, pero únicamente un mitin y una marcha en el casco de Santo Tomás, así exponiendo ¿cómo se puede decir? Exponiendo su inconformidad, ¿no? Con la toma de lo que fue Vocacional 5. La toma de Vocacional 5 pues se llevó a cabo el 23 de julio. Estamos hablando de 3 días en los que la FENET no reaccionó. Cuando, si hubiera sido la FENET que defendió al Politécnico, en el momento de que se enteró de que el Politécnico iba a desaparecer, la FENET estalló la huelga en el 42, ¿no? Era una FENET totalmente diferente. El Politécnico se reúne en el casco de Santo Tomás, y los dirigentes de la FENET lo único que intentan hacer es calmar los ánimos, ¿no? O sea, ni siquiera vamos a protestar por nuestros compañeros. Lo que intentan hacer es apagar los ánimos estudiantiles, que en ese entonces ya estaban hasta la madre de tanta represión, ¿no? De que no dejaran a los jóvenes ser jóvenes, ¿no? Sin embargo, gracias a ese mitin, demás escuelas de Zacatenco que se estaban organizando llegaron en camiones para llevarse al mitin, a la gente reunida al mitin, y marchar al Zócalo. La FENET no consentía una marcha, decía no estamos organizados. Y al final de cuentas, pues esta FENET eran parte de los agentes de la Secretaría de Gobernación, de los militantes priistas, ¿no? Entonces el Politécnico toma la decisión de desconocer a la FENET y de correrlos a pedradas del mitin, sacarlos literalmente a pedradas del mitin, subir a todos los compañeros, que era una concentración bastante grande del casco de Santo Tomás, subir a todos los compañeros a los camiones, bajarse en el hemiciclo Juárez, en el Monumento a la Revolución, y de ahí marchar hacia el Zócalo. Llegando al Monumento de la Revolución ya los estaban esperando parte de lo que se le conocería después como las policías civiles. La gente vestida de civil, encargada de romper
las movilizaciones, de agredir a los estudiantes, pero vestidos de civil, ¿no? Estos grupos policíacos, estos grupos paramilitares, que en ese entonces era lo que se encargaba de hacer, ¿no? Tenemos las manifestaciones de 1965, las manifestaciones de los maestros, de los campesinos, de los electricistas, de los ferrocarrileros, donde encarcelaron a Demetrio Vallejo y terminó con el sindicalismo democrático de aquel entonces. Tenemos las manifestaciones más recientes, que fueron las de 1966, la de los médicos, ¿no? Los médicos internistas, que en sus marchas también tuvieron infiltrados, las violentaban, porque eran los métodos del régimen priista, ¿no? Sin embargo, los estudiantes, tronando banquetas, tronando coladeras que eran de concreto, pues se hicieron de piedras y repelieron esos ataques, ¿no? Se organizan y se van a la marcha. Aquí hay una coincidencia bien grande. El 26 de julio de 1968 se estaban conmemorando los 15 años del asalto al cuartel Moncada, que se considera como el inicio de la Revolución Cubana. En ese caso, gente de otras escuelas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Chapingo, con ideología, con militancia en partidos comunistas, porque estaba la Juventud Comunista, el Partido Comunista Mexicano y demás, se encontraban concentrados, curiosamente, en el hemiciclo Juárez, celebrando precisamente esa fecha. Tenemos que los politécnicos iban a marchar y entrar al Zócalo. El Zócalo estaba prohibido. Sí, desde 1942 que el Politécnico entró al Zócalo, ninguna otra manifestación lo había hecho. Ni los grandes sindicatos, todos terminaban reprimidos. Y los politécnicos quisieron marchar al Zócalo. En el Zócalo, en las calles, entrando por la calle de Madero y Palma, los encapsulan los granaderos. Y para ese entonces, pues, los empiezan a golpear, ¿no? Estamos hablando de que un contingente pequeño, como de 50 personas, va a pedir ayuda al hemiciclo Juárez. Dice, nos están golpeando, compañeros, y todos los compañeros que estaban en el hemiciclo, como traían ya la onda de la Revolución Cubana, y digamos que traían ese ardor de celebrar una revolución, pues fueron a apoyar. Y fue ahí donde se hace la comunión UNAM Politécnico, ¿no? Más tarde se vuelve más importante esa comunión porque las escuelas que estaban en el centro, que eran las preparatorias de la universidad, fueron las que refugiaron a los politécnicos que escapaban de esa represión y poco a poco iban siendo tomadas por la policía. Es eso lo que encabronó a los universitarios. Fue en esa esquina de Madero y Palma donde surge el movimiento estudiantil de 1968. Fue por esos enfrentamientos entre policías y politécnicos. Porque si no hubiera habido enfrentamientos, por la gente que se estaba manifestando ahí se hubiera ido a sus casas. Sin embargo, ese enfrentamiento acabó con la toma de las preparatorias. 3 días de enfrentamientos. Muertos, arrestados, desaparecidos, fueron lo que ocasionó la indignación de la comunidad universitaria, que afines o no a la ideología comunista, estaban viendo que la autonomía universitaria estaba siendo violada por la policía, por los granaderos y más tarde por el ejército, porque se acordona el área de lo que se le conocía como el barrio universitario, que es donde está Santo Domingo, y estamos teniendo refugios para los estudiantes heridos
para los estudiantes golpeados de las represiones del 26. No es sino hasta el 31 de agosto, de julio, cuando se da uno de los mayores atentados en contra de una escuela de la UNAM, lo que ocasiona una reacción de la rectoría de la universidad, que fue el famoso bazucazo, ¿no? El bazucazo de la puerta centenaria de Prepa 1, que es uno de los hechos que más se menciona en las cronologías y en los relatos del 68 de los medios de comunicación, de los historiadores, pero no se menciona los enfrentamientos con los politécnicos, que fue lo que ocasionó que el ejército tuviera que tomar por la fuerza la preparatoria 1 de San Ildefonso aquel 30 de julio del 68. Es eso lo que ocasiona una reacción de rectoría, y el 1 de agosto el rector marcha con toda la universidad, pero no para exigir un cese a la represión, no para exigir un deslinde de responsabilidades por los muertos, por los detenidos, por los desaparecidos, no para exigir una indemnización a las víctimas o a los familiares de las víctimas. No se hizo nada de eso. El rector solamente marchó. Y ese también le enarbolan en todas las historias del 68, enarbolan esa marcha como una muestra de civilidad del rector, pero no estaba del lado estudiantil, estaba del lado de la universidad, se podría decir. Solo exigió respeto a la autonomía universitaria y la salida inmediata del ejército de los planteles de la universidad. Pero nada más. No hubo otra exigencia en esa marcha del 1 de agosto. No, y te digo, ¿no? Endiosan a Javier Barros Sierra, lo endiosan como el rector que marchó con los estudiantes, ¿no? Más tarde el Politécnico intentó hacer lo mismo con Guillermo Massieu. Guillermo Massieu Helguera fue el director general del Politécnico en ese entonces. Sin embargo, este cabrón se niega porque decía que manos fuera del Politécnico. Si vamos a marchar, puros politécnicos, ¿no? Siendo que algo que se le reconoce a Javier Barros Sierra es que haya permitido que universitarios y politécnicos marcharan de la mano. Y no fue así Javier Barros Sierra, y no fue así Guillermo Massieu, no fue así con él. Esta reacción, aunado al apoyo que tenía Guillermo Massieu de la FENET, fue lo que ocasionó que el Politécnico buscara una manera diferente de organizarse. Para ese entonces las escuelas del Politécnico ya estaban totalmente tomadas, ¿no? El director general decía, no, vamos a hacer una salida al diálogo y no sé qué tanta cosa. Pero después de la negativa del director general de marchar, los politécnicos dijeron, tenemos que organizarnos de otra manera. No podemos seguir con los métodos tradicionales de lucha, porque si no, no vamos a lograr nada. Estamos cerrando nuestras escuelas por la agresión que sufrieron nuestros compañeros en Vocacional 5, por la agresión que sufrieron nuestros compañeros, los que los desaparecieron, los mataron, los encarcelaron. Queremos la libertad de esos presos políticos, queremos que dejen esa represión el Estado contra los estudiantes, que nada más nos estamos manifestando por una agresión policíaca. Nosotros queremos que se cumpla algo, ¿no? Y por eso tenemos tomadas todas nuestras escuelas. Entonces se declara la huelga general en el Politécnico y se forma el Consejo de Huelga del Politécnico. Más tarde, ya en el casco de Santo Tomás,
más y más escuelas de la universidad, la ENA, Chapingo, se empiezan a unir a la lucha, se empiezan a cerrar sus escuelas, sacan sus representantes y los meten a una asamblea donde se discute un pliego petitorio y se declara la fundación y la creación del Consejo Nacional de Huelga el 6 de agosto del 68, donde se lee el pliego petitorio que va a enarbolar todo el movimiento estudiantil en el casco de Santo Tomás. Se leyó por primera vez en el Carrillón, en el casco de Santo Tomás. Y eso tampoco lo dicen. Por alguna razón quieren relegar la participación del Instituto Politécnico Nacional del 68 a mero apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y no fue así. En el Poli surgió el movimiento del 68 a partir de que su organismo estudiantil fue infiltrado por los agentes de la Secretaría de Gobernación. Fíjate que comentas algo muy interesante, porque se forma el Consejo Nacional de Huelga y entonces surgen varias universidades que también entran en huelga en favor de este movimiento. Pero no solo fueron universidades de aquí del Bajío, sino del sur, del norte, y ese mismo apoyo se da otra vez en el 71, cuando fue el problema de la Universidad de Nuevo León. Sí, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces se empieza otra vez como a replicar ese apoyo, y es cuando pasa lo del halconazo. Pero fíjate cómo intentan minimizar la unión entre universidades, ¿no? Porque fue una huelga nacional, no solamente algo aquí en el centro. Efectivamente. Al Consejo Nacional de Huelga, lo que lo caracterizó fue que durante todo agosto del 68, digamos que fue una borrachera de libertad para ellos, ¿no? Algo que nunca habían sentido, ¿no? La capacidad de poder salir, volantear y, claro, cuidándose de la policía, que pues obviamente todavía tenías todo el aparato encima de ti, pero en tus escuelas tenías la libertad de escribir tus poemas, de hacer tus flyers, tus panfletos, de gritarle al gobierno lo que tú querías, porque tenías el apoyo y el respaldo de todos tus compañeros atrás de ti, ¿no? Y en efecto, o sea, Universidad Veracruzana, la Universidad de Yucatán, obviamente la Universidad de Nuevo León, la de Chihuahua, los tecnológicos regionales, de Durango, de de Durango, de Celaya, de Salamanca, o sea, estamos hablando de que no fue una ideología, sino que fue un movimiento juvenil realmente, ¿no? Buscando acabar con el aparato represivo que no los dejaba expresarse. Muchos dicen que es comunismo y que no sé qué, y que lo vamos, y que había gente que sí tenía ideas comunistas, pero había gente espartaquista, había gente anarquista, había gente incluso institucional, ¿no? Había gente que tenía buenas calificaciones, que nunca se metió a la política antes del movimiento del 68. Y es por eso que las 6 exigencias del pliego petitorio, que fueron la destitución de Mendiolea Cereceros, de Cueto Ramírez y de Armando Frías como dirigentes policiales, la desaparición del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal que tipificaban el delito de disolución social, la disolución, la indemnización a los familiares de muertos y heridos, el deslinde de responsabilidades de las autoridades responsables de las agresiones a partir del
del 23 de julio. Y por Exigencia último, un diálogo. ajá, y por último, ¿cómo se llama? Exigencia el diálogo público entre... No, esa no fue el pliego original. Y por último, libertad a los presos políticos. O sea, son seis puntos del pliego petitorio que desmantelan el aparato represivo del Estado, ¿no? Si se deroga el artículo 145 y 145 bis, ya no tiene sustento legal la represión. Desaparece el cuerpo de granaderos y ya no tiene brazo el Estado para reprimir, ¿no? Entonces, ese fue, ¿cómo se puede decir? El enarbolamiento de ese pliego petitorio fue para frenar la represión. No fue para que nos volviéramos comunistas, ni madres, no es cierto. El pliego petitorio se exigió de esa manera, así. Y esa fue la bandera de los 6 puntos. Después, sí se empieza con la idea del diálogo público, pero los 6 puntos originales fueron únicamente y exclusivamente para quitar lo que fue la represión del Estado. No hubo más. El espíritu del movimiento fueron los estudiantes, y los mismos estudiantes se encargaron de generalizarlo al pueblo por medio de las brigadas. Las brigadas, sin las brigadas no hubiera habido nada del movimiento. O sea, las brigadas iban a mercados, iban a cines, plazas públicas, hacer mítines relámpago, entregar propaganda. O sea, esa difusión que ahorita tenemos por las redes sociales, esa difusión que se le dio al movimiento fue por la voluntad de toda la gente que se lanzó en las brigadas. Y eso fue agosto del 68, ¿no? Sí, aparte de esas brigadas que tú mencionas, hacían unir a la gente de la ciudad, de todos los alrededores, a apoyar a los estudiantes, ¿no? Tal es el hecho que cuando se toman las vocacionales, pues son los mismos vecinos quienes alojan a los estudiantes, quienes los apoyan en la resistencia para la toma de esas escuelas. Y ahí es un punto bien importante, de hecho, esa parte de las brigadas, porque aquí, para tener un buen análisis, te das cuenta que es un movimiento apolítico, o sea que no es partidario, que no va relacionado a ser un movimiento comunista, que realmente es un movimiento que busca tan simple como eso, defender los derechos que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos. Tan simple como eso. Por eso es que también el movimiento tuvo un fuerte impacto hacia la sociedad común, fuera de ese círculo estudiantil. Por eso es que tuvo un impacto dentro de, pues, de la ama de casa, del vendedor, del mecánico, etcétera, etcétera. Porque más que ser un movimiento partidario, fue un movimiento humano. Así es. Bueno, y ya, digamos que de julio a agosto, el movimiento estudiantil, a pesar de ser nacional, se enfocó más que nada en el departamento de la Ciudad de México. El famoso Ernesto Corona del Rosal, quien era regente de la Ciudad de México, pues fue el que fue quien, más que nada, magulló los derechos de los estudiantes de las escuelas capitalinas, ¿no? O sea, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, que fueron los que empezaron a unir de diferentes puntos de la República, solo lo hacían en apoyo, ¿no? En apoyo al movimiento estudiantil, no lo hacían porque ellos estaban siendo agredidos, ¿no? Entonces,
digamos que el movimiento se generaliza al momento de que se empiezan a demostrar las grandes manifestaciones, ¿no? Las famosas manifestaciones del 27 de 27 y 28 de agosto. Esas manifestaciones donde lo que más se cuenta es que llega el ejército, desaloja el Zócalo y repican las campanas de la catedral, ¿no? Eso es una anécdota súper contada y súper conocida que la mayoría de la gente que estudia un poquito del movimiento del 68 conoce. Sin embargo, en las manifestaciones se veía el poder político, sí, pero en las brigadas se veía el poder social que tenía el movimiento. Definitivamente, sin las brigadas, el movimiento estudiantil no hubiera llegado a donde llegó. Se empezó a exigir el diálogo público, efectivamente. Sin embargo, cuando empieza la fuerte represión es cuando el gobierno federal interviene. Cuando, o sea, no fue cargar contra el gobierno federal, sino hasta después del informe del gobierno de Díaz Ordaz, cuando hace sus famosos discursos de hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezan las verdaderas desapariciones, cuando empiezan los verdaderos secuestros, las torturas y obviamente los asesinatos, ¿no? O sea, después de la Marcha del Silencio, que fue una organización que, digamos, le cayó la boca más que a los estudiantes, le cayó la boca al gobierno, porque no se cansaba de publicar, de decir por radio, por televisión, que los estudiantes eran ruidosos, que hacían destrozos, que insultaban, que se la pasaban gritando peladeces. Bueno, pues entonces se va y se marcha con un yurex en la boca, ¿no? Que no hable nuestra palabra, que hable nuestro silencio y que vea que nosotros estamos unidos, aunque no usemos palabras para hacerlo, ¿no? La manifestación del silencio fue la manifestación civil más grande, el 13 de septiembre. Después siguieron las diferentes desapariciones, los diferentes ataques. ¿Quiénes recibieron más ataques? Los politécnicos. Hubo balaceras en el poli, hubo enfrentamientos previos a lo que yo le conozco como la batalla del Politécnico, que es del 20 de septiembre al 24. Y además, pues obviamente teníamos todo este contexto también de que México iba a ser sede de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, ¿cómo ibas a presentar el Estadio Olímpico Universitario construido para recibir al mundo, para que se inauguraran ahí las Olimpiadas de 1968, si justo cruzando la calle, literalmente, porque pues está en la ciudad universitaria, tenías panfletos y carteles y lonas inmensas diciendo la represión que estaban sufriendo los estudiantes, ¿no? O sea, tenías a la Facultad de Arquitectura, Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, Medicina, Ingeniería, todas en paro, ¿no? Entonces, ¿cómo procede el gobierno? Ocupando militarmente la ciudad universitaria. Y, pues, esta ocupación militar de ciudad universitaria, también súper mencionadísima, que entró el ejército y que los estudiantes no pusieron resistencia, cantaron el himno, todos los relatos del 68 que te puedas imaginar, tienen esa parte. O sea, como lo fue la marcha del Zócalo, como lo fue la marcha del silencio, como lo es la toma de Ciudad Universitaria. Y lo venden así como lo peor que hizo el Estado, que no puede ser que hayan tomado así la universidad. Y eso que los universitarios literalmente entregaron la universidad, ¿no? La entregaron sin resistencia, porque vieron al ejército llegar ahí.
2 días después, empiezan las verdaderas batallas del 68, batallas que gente no conoce, que mismos estudiantes de las escuelas donde se libraron no tienen ni idea. Esas batallas, porque sí fueron batallas, muchos dicen que fueron masacres porque eran gente desarmada contra gente armada, pues fueron tácticas ya incluso de guerrillas urbanas, ¿no? Tenemos que el principal objetivo era como tomar la universidad, pero ellos pensaron que los politécnicos iban a dejar sus escuelas como la universidad, y no, porque muchos politécnicos consideraban sus escuelas sus casas, porque todavía en 1968 en la universidad estaba la gente, como le decían en ese entonces, la gente popis, ¿no? La gente adinerada. ¿Quiénes eran los que estaban en el Politécnico? Los pobres. La gente que sabía lo que era partirse la madre, pues para salir adelante, ¿no? O sea, en el Politécnico estaba el hijo del trabajador, el hijo del obrero, que si dejaba caer su escuela era la única oportunidad de sacar a su familia adelante, ¿no? Y a su país, y todavía se sentía esa responsabilidad social con la nación en el Politécnico. Es por eso que desde el 20 al 24 de septiembre, 20 y 21, el 20 fueron los enfrentamientos callejeros a los alrededores de vocacionales, Zacatenco y Santo Tomás. 21 son los enfrentamientos ya meramente con la intención de tomar las escuelas. La primera escuela que tuvo la intención, que pues dijeron, son estudiantes de preparatoria, van a tener poca resistencia, fue la vocacional 7 de Tlatelolco. ¿Y cuál es su sorpresa? Que únicamente entrando el ejército puede tomar esa escuela, porque granaderos, policía montada y todo el aparato de seguridad pública de aquel entonces no pudieron, porque los estudiantes estaban bien resguardados y además tenían ayuda de todos sus vecinos, ¿no? Entonces, todas esas anécdotas se borran, nada más. El Politécnico se ocupa, nada más se reduce a renglones en los libros del 68. El Politécnico se ocupa el 23 de septiembre, con enfrentamientos. Es lo que ocupa. Pero no se menciona a los vecinos que ayudaron, no se menciona los muertos que hubo, no se menciona las victorias, porque hubo victorias. Hubo victorias en contra de los policías, en contra de los granaderos, en Vocacional 7, en Vocacional, en el casco de Santo Tomás y en Zacatenco, ¿no? Hubo victorias. Un grupo de estudiantes venciendo al aparato represor del Estado. ¿Por qué no se menciona? No tengo idea. Se toma la vocacional 7 y nunca se le regresa al Politécnico. También esa es otra parte de la historia que nadie conoce. La vocacional 7 nunca se le regresó al Politécnico. Después del 68 se hizo hospital y apenas fue demolida en 2014-2013. La vocacional 7 jamás se le regresó al Politécnico. Y cruzando la plaza de las Tres Culturas está el antiguo edificio de Relaciones Exteriores, que casualmente se le regaló a una universidad. Y ahora es el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. ¿Cuál es la ironía en todo eso, no? Siendo que los politécnicos pelearon por su vocacional. En Santo Tomás, igual. Llegaron los granaderos, no pudieron. Llegaron los policías, no pudieron. Solo llegando el ejército, ya con tanques y artillería pesada, fue que pueden desalojar, pudieron tomar las escuelas del casco de Santo Tomás
lo mismo en Zacatenco, ¿no? Y relatos de estos hay pocos porque pocos hay sobrevivientes, ¿ya? Me acuerdo Ese, de una ajá. anécdota que decían que los de ciencias biológicas iban a ocupar el antrax y todo el material biológico Sí, que todo su tenían material. pues para atacar. Sí, porque el Politécnico no se dejó. Toda esa valentía, rebeldía que se supone que enarbolaba el 68 en contra del Estado, fue expresado del 20 al 24 de septiembre por defender las escuelas del Politécnico. Si hubiéramos salido así con la B de la victoria, nos hubiéramos tirado al piso, cantado el himno nacional, pues otras, a lo mejor nos hubieran hecho hasta los corridos que le hicieron a la universidad, ¿no? De la ocupación de la ciudad universitaria, tantísimas fotos, pues obviamente no vas a tomar fotos si estás esquivando balas de metralladora, ¿no? Por eso hay más fotos de la universidad tomada. Y es que precisamente yo pienso que ahí radica el punto de la desaparición de la memoria histórica. ¿Por qué? Porque enalteces a la parte teórica, sin desprestigiar el apoyo de los queridos hermanos universitarios y demás, sin desprestigiar su apoyo, pues siempre hay una gran diferencia de la teoría a la praxis, ¿no? Dirían por ahí, del dicho al hecho. Entonces siempre eh, la parte de la universidad siempre ha sido más teórica. La parte práctica recae en el Politécnico. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, son, como tú lo mencionaste, no son los hijos de los obreros, del campesino, que es la única oportunidad que tienen de salir adelante y que no la van a dejar caer, no la van a perder y la van a defender pues con uñas, ¿no? Y eso pues al aparato gubernamental, al Estado, no le conviene que el campesino, que el obrero se dé cuenta que simples estudiantes tuvieron la oportunidad o tuvieron más bien la convicción de, de luchar y de haber conseguido ganarle al Estado en su propio juego. Yo pienso que esa es la parte por la cual engrandecen tanto la parte teórica, porque sí, ¿no? Está bien chido todo amor y paz y acá y allá, pero quienes salen a dar la vida y a enfrentar, pues no te conviene que tu sociedad se dé cuenta que tiene el poder de enfrentarte, de jugarte al tú por tú. ¿Qué nos Sí, deja, qué nos deja este movimiento, Lennon? pues mira, este movimiento nos deja dos enseñanzas bastante importantes, ¿no? La unión hace la fuerza. Y que no importa, porque pues, ¿por qué sigue resonando el movimiento del 68 y no se perdió como el movimiento ferrocarrilero, como el movimiento médico, como el movimiento de maestros, que pues, ¿cómo se puede decir? Que también tuvieron su repercusión política, pero pues solamente es conocido por quienes los estudian, ¿no? O sea, la historia está ahí, pero no se cuenta. Y yo creo que fue porque más que la exigencia de una mejora laboral, de más condiciones, salarios dignos, la exigencia de una libertad democrática, las libertades de expresión, de prensa, que no se tenían en el 68, eh, repercuten más, hacen más eco a través del tiempo, ¿no? Después del 68, muchos dicen que no pasa nada, que quién sabe qué, pero México no vuelve a ser el mismo. Porque, accidente o no, el 2 de octubre,
pues sí queda, es una herida en la memoria colectiva de México, del pueblo mexicano, ¿no? Y muchos tampoco saben por qué. Y el 2 de octubre era juntar una cantidad considerable de personas y recuperar Santo Tomás. Esa fue la razón por la que se recuperó, porque se reunieron en Tlatelolco, porque iban a recuperar Vocación al 7 también. Entonces tenemos más como politécnicos, pues conocer esa historia de tanta gente que se sacrificó por conservar nuestras escuelas, ¿no? Con las que pues ya, por ejemplo, yo ya egresé del ESIME, pero no sé si hubiera podido estudiar en otro lugar si no hubiera existido un politécnico, ¿no? Entonces, pues sí, mi reflexión es esa. Bien. ¿Dónde estás ahí, Jair? Creo que ya no. Creo que no. Sí, aún aquí sigo, solo que tengo un poquito de problemas con el internet. Ah, está bien. Eh, ¿Qué te deja a ti el movimiento del 68? Es una pregunta bien fuerte porque, híjole, después de la movilización del 2016 y ver todo el contexto histórico que estamos atravesando ahorita, ver el desinterés que muchas personas actualmente, yo soy egresado del ESCOM y he vivido de primera mano ese desinterés que tiene la comunidad estudiantil del Politécnico actualmente. No digo que todos, pero sí quizás en un 60-70% de conocer su historia, ¿no? Híjole, yo pienso que del objetivo del 68 quizás un 40% se cumplió y el otro 60% logró mitigarlo. Eh, eh, el silencio, lograron silenciarlo. Entonces, a mi percepción, yo creo que es bastante importante de que este movimiento vuelva no a resurgir, más bien que vuelva a ser tomado en cuenta como lo que realmente es, ¿no? Porque actualmente la percepción que se tiene de una marcha del 2 de octubre está completamente encasillada hacia la parte de destrozos, o sea, implantaron ese pensamiento en la sociedad de que las marchas del 2 de octubre son para hacer desmadre y que los manifestantes hacen sus destrozos, esto y lo otro, cuando realmente no es cierto, ¿no? Lleva un trasfondo mucho más profundo. Nosotros, como ex alumnos y como alumnos que pertenecen al Instituto Politécnico Nacional, es importante que conozcan de su historia, que vuelvan a empaparse del motivo por el cual el instituto fue fundado y no olvidarse de eso, ¿no? Porque, como te lo repito, lo volvimos a ver en el 2016, la lucha está presente. El Politécnico siempre ha sido muy olvidado por, por la parte gubernamental. Y pues tenemos que hacer algo. Si realmente queremos no solo cambiar nuestra institución, sino también queremos cambiar el país, nosotros como ex estudiantes, como estudiantes, tenemos que hacer algo, no olvidarnos de esa parte, de los principios por los cuales fue fundada nuestra institución. Híjole, México es tan ignorante de su historia y ese es uno de sus más grandes problemas. Entonces, pues hay que leer, no queda de otra, hay que informarse, hay que pensar por nosotros mismos, utilizar el raciocinio. Y algo en el que yo soy muy partidario es, te lo he dicho muchas veces, que no queden revoluciones de papel,
Y como no queda algo en una revolución de papel, siempre no dejando que una ideología, una versión de la verdad, traspase lo que es por hecho un derecho universal, que algo pertenece como seres humanos, como lo es la libertad, como lo es la vida. Porque cuando comenzamos a empaparla o envenenar los derechos universales que todos como seres humanos tenemos desde un punto de vista, desde una verdad, desde un punto de vista ideológico, lo empecemos a envenenar y se pierden esos conceptos y se hace ahí un desbarajuste que termina perdiendo el sentido completamente. Sin embargo, siempre está ese origen, ¿no? Tan simple como ese, como lo mencioné hace rato, nos pertenece por el simple hecho de ser humanos. Tan simple como eso. Sí. Y aparte, a partir, es como un parteaguas, ¿no? Este movimiento, porque de aquí se cuenta que salieron los sobrevivientes, unos que vendieron el movimiento y delataron a sus compañeros, pero también otros que se fueron a sus estados de origen, y ahí es donde empieza ahora, en los años 70, lo que es la guerrilla. Y aparte, trasciende todavía un poco más porque ya en la revolución de Nicaragua, lo que me contaban es que su dirigente, que es Sandino, se estuvo aquí refugiado en México un tiempo y los mismos guerrilleros fueron los que lo motivaron a regresar a Nicaragua y a organizarse. Entonces sí es un parteaguas, no solamente es una fecha conmemorativa, es algo más. Pues bueno, yo te agradezco mucho tu tiempo, Jair, que hayas tenido la oportunidad de estar aquí, de acompañarnos, y a Lennon, que ya sé todo que desconectar. Sí, no, muchas gracias a ti, amigo. Muchas gracias por la invitación y espero que puedas organizar más foros como este, pues para también compartir la retrospectiva entre todos nosotros, ¿no? Y pues a seguir avanzando, que la lucha no termina. A darle entonces. Gracias.